Yo soy Vicente Capel, soy director de operaciones del Clúster Marítimo Español y el primer conferenciante es Miguel González Fernández, que disertará sobre hidrógeno y fuels, ventajas competitivas. Miguel está encuadrado en el equipo de hidrógeno MOEVE, de Cepsa, que estáis todavía 3 semanas atrás. Pues Miguel, tienes la palabra. Vale. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias al clúster por la invitación. Mi presentación está estructurada en 5 apartados y cuando se habla de hidrógeno, la verdad que hay bastante desconocimiento. Todo el mundo piensa directamente en un motor de hidrógeno, etcétera. Voy a hacer una frase, no es literal, pero el hidrógeno puede ser como el nuevo crudo. Del hidrógeno pueden salir bastantes productos derivados como veremos ahora. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué el hidrógeno? ¿Y por qué los e-fuels, que se llaman, ¿no? Pues porque no estamos consiguiendo nada. Ahí tenéis una gráfica, las temperaturas, 2024, nuevo año récord de temperaturas, y en el lado de la derecha las emisiones, aunque esté hasta 2019, siguen subiendo. Es decir, puede ser que se ralentice, pero no conseguimos disminuir nuestros objetivos de ser una sociedad descarbonizada. ¿Qué es además lo que ocurre? A todos nos viene a la cabeza el coche eléctrico, pero es que hay sectores que no se pueden electrificar o que son muy difíciles de electrificar, como por ejemplo aviación y como por ejemplo el transporte marítimo. Aviación, pues se supone que llegará la tecnología en su día, pero hay que buscarle una alternativa porque a día de hoy los aviones eléctricos se les esperan a corto plazo. Y en el transporte marítimo, pues lógicamente, porque un barco electrificado perdería, por ejemplo, muchísima nave. Por otro lado, ¿qué ocurre? Que con los desarrollos que estamos haciendo en Europa de energías renovables, ya sí se ha conseguido que dispongamos de una electricidad, que será parte fundamental del hidrógeno, como veremos luego, que es competitiva. Incluso parte de la derecha, en un levelized cost, es en un coste estandarizado, incluso va a ser más, puede ser más económica, por supuesto, que el carbón o que el gas. Vale, cuando hablamos de hidrógeno tenemos que empezar a hablar de moléculas verdes, no solo de hidrógeno. Entonces, como ejemplos, ¿qué se puede hacer con el hidrógeno? Pues si yo tengo energía solar y tengo viento, luego uno de los apartados será por qué España está en una posición privilegiada, a través de un electrolizador y con agua, pues puedo conseguir hidrógeno electrolítico y con este hidrógeno lo junto con otras moléculas, como puede ser carbono biogénico, nitrógeno, y puedo pasar a hacer combustibles pues, como el amoníaco, el metanol, el SAF, el ISAF, etcétera, que son combustibles de aviación. Entonces, básicamente, el proceso es como era el proceso de refino. En el proceso de refino nosotros utilizábamos crudo y de ese crudo, utilizando la química, conseguíamos diversos productos para todos los destinos finales. Por otro lado, también el biogás es una materia a través de los steam reformers que puede producir no solo hidrógeno, sino además carbono biogénico. Esto que se está escuchando de, oye, vamos a coger grasa animal, aceite de cocina, etcétera. Bueno, pues eso, mediante unos procesos determinados, también puede producir un hidrógeno no tanto renovable, pero casi. Sería bajo en carbono. ¿Y dónde podemos utilizar esos productos? Pues básicamente el hidrógeno directamente en industrias cementeras, acereras, etcétera y tal, que son industrias altamente demandantes de energía que no se podrían electrificar. Con ese hidrógeno verde se puede sustituir el hidrógeno fósil que se está utilizando ahora mismo. Pues con el metanol, también para la industria química, hay proyectos de convertir el metanol en ISAF también, que se llama el alcohol to jet. Por supuesto, el barco, como combustible marítimo, ya hay barcos en el mercado y ya la tecnología está disponible y ya los procedimientos están disponibles.
El amoníaco, pues fertilizantes, transporte marítimo. Luego mi compañero Fernando, yo daré aquí una pincelada, pero sí, el motor de amoníaco para barcos, evidentemente es tóxico, etcétera y tal, pero es una de las alternativas muy viables. Por otro lado, el amoníaco que tiene, que es un transporte de hidrógeno. Es decir, yo puedo coger una molécula de amoníaco, subirla al norte de Europa, como veremos, hacerle cracking y sacarle ese hidrógeno y utilizarlo pues, para las industrias que veíamos arriba, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues para disponer de ISAF. ISAF y SAF son dos productos distintos, aunque su uso es para aviación. Vale. Por aquí voy a pasar muy de puntillas, porque esto requeriríamos 3 días encerrados todos prácticamente. Pero bueno, por dar un poco de contexto de, bien, queremos descarbonizarnos, pero además no solo es que queramos descarbonizarnos, sino que hay regulación que está no solo apoyando, sino exigiendo esa descarbonización. Antes del 2015, en los acuerdos de Kioto, ya la Unión Europea fue líder instalando en 2005 los primeros sistemas de ETS, de derechos de emisiones. Esos derechos de emisiones, lo que se conceden son unas emisiones que cada año se van reduciendo. El objetivo de que tú vayas buscando procesos más eficientes, o sea, no se van incrementando, sino que se van reduciendo y, por tanto, esos derechos de carbono cada año van siendo más caros. De ahí, también liderado por la Unión Europea en el 2015, ya hubo más países que se asociaron y ya se fijó un objetivo de, oye, el 1,5 grados, que no pasemos de 1,5 grados como límite de calentamiento global. Europa sigue avanzando. En 2019 tenemos el Green Deal, que lo que quiere es Europa es neutral en carbono en 2050. En 2021 ya, o sea, se van haciendo las legislaciones distintas, se ve que el ETS no es suficiente y que lo que hay que es apoyar ese cambio hacia otro tipo de economía que esté descarbonizada, ¿no? Y entonces ya aparece el Fit for 55, que lo que pretende es reducir las emisiones de carbono al menos un 55% para el año 2030, y de ahí sale unos paquetes que veremos ahora. En 2022, a raíz de la guerra de Ucrania, nos damos cuenta de la dependencia que tenemos, entre otros, del gas ruso, y Europa le obliga una nueva vuelta de tuerca a la regulación para conseguir que Europa sea más resiliente y no tengamos, digamos que quiere conseguir una independencia energética de otros países. Bueno, pues el Fit for 55 desarrolla una serie de acciones, tanto en aviación como en industria, como en transporte marítimo. Y por otro lado, esta pretensión que tenemos de descarbonizar no se puede hacer a lo loco, porque puede convertir a Europa en una isla que no sea competitiva, digamos, ¿no? En una zona que no sea competitiva. Y para eso se diseña el CBAM, el mecanismo de ajuste de derechos de carbono, que lo que pretende es que hidrógeno, derivados del hidrógeno, cementos, aceros, etcétera, que entren en la Unión Europea, tengan los mismos requisitos de producción que la Unión Europea. De este modo, ¿qué se consigue? Pues evitar que puedan entrar materias primas en Europa con procesos productivos, iba a decir más competitivos, pero que no se ajusten a las mismas reglas de juego que lo que está exigiendo la Unión Europea dentro de sus fronteras. Por un lado, hay una diferencia entre lo que es Fuel EU para aviación y para el marítimo. En aviación, lo que se nos exige a los productores es que lo mismo que se está ocurriendo con los automóviles. Es decir, ahora mismo en las gasolineras, el diésel lo que lleva es un 7% de biodiesel y las gasolinas llevan un 5% de bioetanol. Con el SAF ocurre lo mismo. Hay una exigencia de que se ponga a disposición en los aeropuertos con esos tramos de evolución. Arriba vemos para una parte el SAF y para otra el ISAF. Pues en 2030, por ejemplo, lo que se exige es que haya un 6% de SAF en el aeropuerto y un 1,2% de ISAF, ya parte de ese 6%, que un 1,2% sea de ISAF, ¿no? Entonces, eso se nos exige a los fabricantes de esos productos.
Sin embargo, en el transporte marítimo lo que se está exigiendo es descarbonizar el transporte marítimo con una obligación de reducción determinada, tanto de emisiones a través de los ETS como de intensidad de esas emisiones. Todos conocéis el tema del CI, etcétera y tal, eso no es de la Unión Europea, es de IMO. Pero bueno, ya sí que aquí empieza a hablar de, oye, ¿qué tipos de combustibles hay que utilizar en el transporte marítimo? Aparte de las medidas de eficiencia que se puedan conseguir, ¿qué tipos de combustibles hay que usar? Porque yo puedo tener un barco muy eficiente, pero si lo que sigo en el apartado de lo que se denomina el tank to weight, del tanque a la estela, que son las emisiones del propio barco, no hago nada, estoy atacando una parte solo del life cycle de toda la cadena de emisiones en el transporte marítimo, ¿no? Eso es en Europa, pero el año que viene va a ser muy interesante porque IMO ha fijado unos objetivos que van a ser una estructura parecida, todavía está por determinar cómo lo hacen, pero con un mecanismo similar al de la Unión Europea, ¿no? Entonces se va a fijar unos objetivos también de descarbonización a nivel mundial, con lo cual ya estaremos un poco actuando todos sobre las mismas reglas del juego. Por otro lado, está la Directiva de Energía Renovable. Estábamos en la 2 y ahora ya estamos en la 3. La 3 todavía no está traspuesta a la legislación española. Se transpondrá, lógicamente, viene en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, etcétera. Y esta ya exige también a las industrias, de ahí en lo que comentaba antes, fertilizantes, etcétera, cementos, aceros y tal, o sea, está atacando toda la cadena de valor que es intensiva en consumo de carbono. Vale, pues tenemos una oportunidad de oro en España y en concreto en Andalucía que deberíamos intentar aprovechar. En la producción de hidrógeno electrolítico, el 70% de los costes de producción del hidrógeno es proveniente de la electricidad. ¿Qué ocurre con la electricidad? Pues tenemos hidráulica, solar y eólica. Sin embargo, pues lógicamente la solar tiene un ciclo de vida, por la noche no hay energía solar y a día de hoy las baterías no son competitivas para el almacenamiento. La eólica está presente cuando está presente también, entonces ahí tenemos unos desbalances. Sin embargo, pues por dar un dato, el año pasado ya la red de España ya ha llegado a disponer de casi algo más de un 60% es proveniente de energía renovable. ¿Eso qué ha provocado? Esto es un dato, no se ve bien desde ahí, pero en el mes de marzo, España fue el país con la generación eléctrica más barata de toda Europa. O sea, estamos hablando, si tienes esto aquí, 20,31 euros el megavatio, Italia estaba en 89, Francia en 53, Portugal en 19, pero vamos, somos los más baratos hemos sido los más baratos, esto también ha ocurrido en abril, etcétera. O sea, el mercado español de energía eléctrica cada vez va más, cada vez se están incorporando más fuentes de renovables, se prevé que antes del final de la década más del 90% de la generación de electricidad en España provenga de renovables. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una red descarbonizada y que se considera perfectamente útil para considerar el hidrógeno que se produzca con esa red hidrógeno RFNBO. Luego entraré en el tema. No solo eso, ahí hay un mapita en el que los países en rojo son los que tienen una posibilidad de ser más competitivos en producción de hidrógeno, pero esto no es que se tenga mucho sol o mucho viento. Otra de las fortalezas que tenemos en España, porque influye todas estas características de aquí, pues los costes de producción. Oye, si hay fuentes renovables, ¿qué contexto de inversiones tenemos en el país? ¿Cómo está diseñada la red? Y en España tenemos la suerte de que es una red muy dispersa por el territorio, es como si fuera un cuadrado prácticamente. Por ejemplo, en Italia, ¿qué ocurre? Que es un país muy largo y la red tiene otras connotaciones que no tiene en España, ¿no? Entonces en España se pueden poner puntos de conexión en diversos sitios que se considera todo como una isla
y que alimenten toda esa red, ¿no? Por otro lado, pues lógicamente yo puedo tener esa capacidad, pero ¿qué ocurre con los costes de transporte? Si tengo ayudas, pues por ejemplo hay diversas, para la producción de hidrógeno, está habiendo diversos calls que se denominan en la Unión Europea para diversas fuentes de financiación y subsidios que por ejemplo no hay en otros países, cómo está la infraestructura, etcétera. Bueno, ¿y por qué es una oportunidad para el sector marítimo? Pues por dar una idea, nosotros tenemos dos parques energéticos, uno en Huelva y otro en Algeciras. Anteriormente se llamaban refinerías, ya no son refinerías porque no se dedican solo al refino de petróleo, sino que realmente son parques energéticos en los que se trabaja con distintas moléculas. Esos parques además tienen una salida al mar fantástica. Por otro lado tenemos, por ejemplo, el puerto de Algeciras. Tiene un tráfico de contenedores muy elevado, es la entrada al Mediterráneo y la salida al Atlántico, con lo cual la oportunidad la tenemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sitio en el que se va a producir al lado de una zona en el que tiene muy buena salida marítima, ¿no? Esta se la dejaré a Fernando, pero el motor de amoníaco sigue avanzando. Y voy a poner un ejemplo de lo que ocurre con el amoníaco. Allá por el 2015 yo oía que jamás iba a haber LNG en cruceros. Era muy peligroso, que pasaría si explotaba y tal. Hoy en día es una realidad, ¿no? Evidentemente el amoníaco es tóxico, es corrosivo, pero desde luego tenemos la capacidad de aprender a manejar el amoníaco. Además es una molécula que llevamos manejando más de 100 años. Evidentemente no en el sector de suministro a barcos, pero disponemos de la capacidad para adaptarlo. ¿Qué ocurre con el amoníaco? Pues que MAN, como uno de los precursores, está desarrollando ya los motores de amoníaco. ¿Y por qué amoníaco? No digo que sea la solución. Aquí vamos a pasar de un modelo en el que había principalmente fueles y gasóleos como combustibles auxiliares a una situación en la que, dependiendo del puerto, vamos a tener diversas alternativas. El amoníaco, ¿por qué creemos que es una apuesta viable? Por el tema de emisiones. Si el metanol sigue teniendo moléculas de carbono en su composición. No quiero decir, evidentemente, que el metanol es, por supuesto, una solución validísima, pero que el amoníaco va a ser otra de las soluciones. Entonces, podemos encontrarnos puertos en los que se hagan hubs de amoníaco, hubs de metanol, etcétera. Pero, por supuesto, nosotros el amoníaco lo consideramos como una alternativa muy válida, porque desde ese 2015 empezábamos a hablar de azufre, luego se habló de carbono, ahora ya estamos hablando de metano, emisiones, etcétera y tal. Y a día de hoy el amoníaco pues parece una buena alternativa que check all boxes, como se dice en inglés, ¿no? ¿Qué más hay? Pues evidentemente al final esto ni lo pagamos los productores, ni lo pagan las navieras, lo pagamos los consumidores que estamos aquí, ¿no? Entonces ya empieza a hacer movimientos de consumidores que al final son los cargo owners, que son los que dicen, oye, yo quiero que lo que llegue de Amazon a España esté descarbonizado y su huella de carbono sea baja. Entonces, en enero va a salir el primer tender exclusivo de e-fuels para metanol y de amoníaco de CEMBA, que es la Zero Emission Maritime Buyers Alliance. Pues ahí están las marcas que engloban. Van a empezar y ellos lo que quieren es dinamizar un poco el mercado de los e-fuels, ¿no? Mostrar ese willing to pay de la demanda, que no andemos cada uno por un sitio, el armador pensando qué motor pongo, si metanol o amoníaco, nosotros pensando qué combustible producimos, etcétera. Esto al final aglutina ese willing to pay, que al final es lo que mueve toda la cadena. Por otro lado, como decía, dentro de los usos de hidrógenos y dentro de las oportunidades de España, se prevé que haya un desbalance entre el norte de Europa y España. Ya hay proyectos de hidroductos que nos conectan a todos por Europa para esa resiliencia y esa independencia energética que estábamos hablando. Se llama el HyNet, el Backbone, que va a conectar Bélgica, Holanda y Alemania, con el H2Med también desde España.
Esto es más a largo plazo, pero ¿qué ocurre? Que ahora, mientras se van desarrollando, por ejemplo, esos tramos, como decía antes, España está en una muy buena posición. ¿Por qué? Porque si tenemos la producción y podemos moverla al norte de Europa por barco, por ejemplo, como amoníaco, como transporte de hidrógeno, se puede empezar a inyectar hidrógeno en la red, ¿no? Como decía, esto ya está ocurriendo, ya están las distintas autoridades de estos países, así como las autoridades portuarias, trabajando en ello con empresas que ya están desarrollando esta red intraeuropea de hidrógeno. Y el combustible y fuel es carísimo. Este es un análisis que hemos encargado y ahí se ve el impacto de lo carísimo que es para el consumidor, que al final es la cadena quien paga es el consumidor, no es el armador, etc. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de qué costaría una camiseta con un 3% de e-fuels. Pues esto al consumidor nos puede suponer un céntimo de euro. En un teléfono, pues también aproximadamente un céntimo. El más caro de aquí, pues podría ser una televisión con 0,9 y con un 100% de e-fuels, 1,44 €. Entonces, si lo trasladamos, por ejemplo, también al transporte rodado, aquí tenemos pues, por ejemplo, los objetivos del 2030. O sea, estamos hablando de que para el consumidor no debería ser una altísima repercusión. ¿Por qué? Porque precisamente en un portacontenedores que lleva miles de artículos en miles de contenedores, el precio de estos e-fuels, su repercusión al final de quien lo paga, que es el consumidor, nos estamos quedando simplemente en una visión de, no estamos viendo toda la cadena de valor del producto, estamos viendo solo este combustible es muy caro. Bueno, pero vamos a generar las economías de escala. Igual no hay que abordar todos los sectores al principio, pero esto es como todo. ¿Quién es más probable de que tenga una mejor repercusión con estos combustibles? Pues las empresas de transporte. Vale, voy a pasar rápido estas. ¿Por qué Cepsa ha cambiado a Moeve? Pues porque nosotros estamos en ese proceso de cambiar, siguiendo haciendo lo mismo que hacíamos, que era mover moléculas, refinar moléculas de fósil. Ahora vamos a pasar a refinar moléculas verdes. Entonces, no es simplemente un cambio de marca, sino que forma parte de nuestra estrategia Positive Motion. Por dar otro dato, los dos proyectos que tenemos presentados equivalen a descarbonizar 7 millones de toneladas, que por ponerlo en contexto es como descarbonizar todos los coches de Madrid. Estamos centrados en la electrificación y solo con estos dos proyectos equivaldría a descarbonizar todos los coches de Madrid. Bueno, estos son acuerdos que estamos firmando, etc. Y aquí esta es la última slide, es el secreto de la Coca-Cola. Como decía antes, la producción de hidrógeno no me puedo basar solo en tener solar o tener eólica, sino que tengo que tener una combinación de manera que yo en los electrolizadores, que no los puedo parar, tenga un aporte de hidrógeno y con este anillo lo que podemos hacer es que haya esa constante aportación de hidrógeno de distintos tipos de hidrógeno, hidrógeno low carbon, hidrógeno electrolítico, etc. Pero, como decía, pues nosotros estamos ya en el proceso de ese cambio y de ahí el cambio de Cepsa. Bueno, Miguel, pues muchas gracias. Yo creo que esa es una visión general y optimista. El segundo conferenciante es Fernando Marcos, disertará sobre hidrógeno como combustible marino. Fernando es el director comercial de MAN Energy para España y Portugal. ¿Cuándo diremos Portugal y España? En Siberia ya. Y es ingeniero naval, MBA por el IES, coordinador de transporte marítimo en la cátedra UPM Repsol sobre tránsito. De los dos motivos por los que están. Bueno, Fernando, pues. Gracias, Vicente. Gracias al clúster por invitarme una vez más a... Yo creo que no se oye, ¿no? ¿No se oye? Sí, sí. Se oye, sí. Bueno, pues gracias al clúster por invitarme una vez más a hablar de estos temas.
Miguel, no voy a hablar de amoníaco, hoy voy a hablar de hidrógeno, pero ya has hablado tú suficiente. Bueno, he preparado una presentación muy corta. Es una presentación sin conclusiones, terminará de forma abrupta, pero las conclusiones las iré un poco elaborando durante el desarrollo de la presentación. Es una presentación, a veces suelo hablar del mercado, yo no voy a hablar del mercado, del hidrógeno, voy a centrarme en los aspectos técnicos. Y será una presentación aunque me centre en la parte técnica, para no iniciados, por lo que pido ya disculpas a los expertos, que será un poco más divulgativo. Bueno, mira, sí, se apunta el ordenador. ¿Quieres que apunte el ordenador? No apunta el ordenador. Bueno, pero Marco, pero... Ha quedado. No va. Ah, sí, el ordenador, sí. Puedo hablar sin hablar. Venga, ya está. Compartido. Sí, lo compartí. No, está compartiendo ya la pantalla. Ya está. Sí, más de 2 páginas. Sí. Oye, ¿qué tal? Oye, la copa es ahora, ¿no? A la 1, ¿no? Vale, vale, mejor, porque tengo ahí un lío y yo igual me retraso. Vale, gracias. Chao, chao. Ahora. Vas a ver. Vale, ahora sí. Bueno, pues que aquí presento un poco cuál es, en qué partes de la cadena del hidrógeno está posicionada MAC, ¿no? Entonces tenemos tecnologías, tanto lo que sería producción, almacenamiento a bordo y lo que sería utilización a bordo. Y es un poco lo que voy a contar a lo largo de la presentación. Voy a evitar hablar de la producción porque no soy un experto en estos temas, ¿no? Pero solamente decir que en MAC pues, comercializamos a través de esta nueva marca pues electrolizadores y soluciones containerizadas y soluciones más industriales de 10 megavatios. ¿No? En cuanto al almacenamiento, disponemos de tecnología de almacenamiento de hidrógeno fase líquida, es decir, a menos 253 grados, y también hemos colaborado con empresas que disponen de la tecnología de almacenamiento del hidrógeno en líquidos orgánicos. Y luego, en cuanto al uso, pues lo que se espera de un fabricante de motores es que lo utilice en un motor, pero también colaboramos con empresas que fabrican células de combustibles y lo que le damos es una solución containerizada de células de combustible, acompañadas de nuestro sistema de almacenamiento en fase líquida. Bien, en lo que es el almacenamiento a bordo, pues hemos desarrollado tanques de estos tipo torpedo, tipo cilíndrico, y tanques podemos suministrar entre 50 y 600 metros cúbicos, con no solamente el almacenamiento, sino lo que es la vaporización del hidrógeno para el consumo ya sea en un motor o en una célula de combustible. A día de hoy, dejó de ser confidencial hace poco, pero a día de hoy lo único que podemos decir es que tenemos una referencia que es para un megayate y que se aparece ahí arriba en la figura, y es un tanque de alrededor de 90 y tantos metros cúbicos propulsado con células de combustible. Y luego la segunda referencia es para un armador noruego
ahí ya no hemos suministrado hardware, sino lo que hemos hecho ha sido un servicio de ingeniería. Hemos suministrado la ingeniería necesaria para el desarrollo del almacenamiento y suministro del hidrógeno a bordo. Bien, antes de hablar de los motores, hay que hablar un poco de qué es el hidrógeno para entender por qué los motores son de una manera o de otra, ¿no? Y bueno, la forma de hablar de hidrógeno pues, se puede hablar de forma genérica, pero yo es interesante ponerlo en comparación, en contraste con lo que sería el gas natural, ¿no? Entonces, la primera línea que aparece es lo que se llama el número de metano, Methane number, ¿no? Y bueno, el Methane number es un criterio, no es una propiedad física del gas, es algo que se calcula en base a la composición y se establece un criterio de que pues, el metano se le asigna el valor 100 y fijaros que al hidrógeno se le asigna el valor 0. Es decir, que estamos en los dos extremos opuestos de esta escala. ¿Esto qué significa? ¿Por qué nos mide el Methane number? Es la propensión o la resistencia de este gas, cuando se utiliza en una máquina de combustión interna, la resistencia al knocking, ¿no? El knocking es, podríamos decirlo así, esa explosión es una combustión no controlada, ¿no? Entonces, como vemos, estamos en las antípodas uno de otro, ¿no? Eso va a suponer ciertos retos a la hora de diseñar el motor, ¿no? Bueno, el hidrógeno vemos que tiene muchos julios por unidad de masa, es decir, contiene mucha energía. Lo que pasa es que cuando lo ponemos en contexto con la densidad del hidrógeno, pierde esta ventaja, ¿no? Es decir, cuando medimos esos julios por unidad de volumen, ¿no? Que es lo que veríamos como el lower heating value del gas natural es 22,4, el del diésel es 36 con algo, y sin embargo el del hidrógeno en fase líquida 8,5. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para llevar la misma cantidad de energía a bordo que podría llevar con el gas o con el diésel, necesito muchísimo más volumen a bordo, que es un poco el recurso escaso siempre en los barcos, ¿no? El volumen. Bueno, si lo llevamos, ahí menciono, es 8,5, pero si tenemos en cuenta todo el sistema de almacenamiento, el tanque, los locales, etcétera, pues ese ratio, ese 8,5 puede llegar incluso a 4 con algo. Y si pensamos en líquidos orgánicos, pues estaríamos alrededor de 6 con algo. ¿Qué le sucede también al hidrógeno? Bueno, que los límites de inflamabilidad es muy amplio. Es decir, entre proporciones entre el 4 y el 75% de hidrógeno mezcla con aire, se puede producir una detonación de esta mezcla, no es inflamable, ¿no? Comparado con el del gas, que es mucho más reducido, entre un 5 y un 15%, ¿no? Esto también va a suponer un reto a la hora del diseño del motor de combustión interna. ¿Qué otros factores, aquí un poco agrupados pues como poniendo en contexto de lo que sería el dosado estequiométrico, es decir, si yo pongo estos límites de inflamabilidad en relación al aire que se necesita para quemar perfectamente una molécula de hidrógeno, pues vemos también que, lo comparo con el gas natural, pues los límites de inflamabilidad con relación al aire estequiométrico pasan de 2,9 a 3,5, es decir, que necesito como mínimo 1,5 veces de aire para quemar, comparado con el gas natural. ¿Qué me va a suponer todo esto? Bueno, pues que voy a tener que diseñar un motor que, por así decirlo, le meta más aire al motor a mayor presión. Esto va a influir en la turbo, el sistema de turbocompresión del motor. Lo positivo es que tiene un límite de inflamabilidad muy amplio, pero yo lo que puedo hacer es, al tener un límite de inflamabilidad tan alto, puedo disolverlo en aire, es decir, al meter mucha más cantidad de aire, puedo seguir teniendo una mezcla explosiva. ¿Qué me va a suponer o qué me facilita mezclar el hidrógeno con más cantidad de aire? Pues que bajo las emisiones de NOx, por ejemplo. Voy a tener una combustión más fría, pero le va a poner más demanda a lo que es el sistema de turbocompresión. Es decir, me estoy fijando en el tema de turbocompresión, hay muchos más retos, pero para que se hagan una idea, y yo, si ya concluyo aquí que necesito más aire para poder realizar una buena combustión del hidrógeno, una segura combustión del hidrógeno que me aleje de las zonas de knocking, es decir, el compresor de la turbo le voy a pedir más presión y más caudal. Claro, el compresor de la turbo lo mueve la turbina de la turbo. Y la turbina de la turbo se mueve con los gases de escape que genera el propio motor. Y estamos viendo que los gases de escape, al meterle más aire, son gases de escape, van a ser más fríos, con lo cual esa turbina recibe, y también no hay que olvidar, el producto de la combustión es agua.
que tiene un calor específico menor que el del CO2. Es decir, que yo tengo gases más fríos a la entrada de la turbina. Es decir, tengo una menor entalpía, con lo cual la potencia que le llega al que el compresor me está pidiendo más energía que la turbina tiene un reto, ¿no? Porque le llega menos entalpía, ¿no? Es decir, un poco para ver aquí cuáles son, desde la parte de vista de toma de aire, el reto. Luego, fijaros, la energía mínima de ignición es bajísima. Es decir, con 0,01 milijulios yo ya detono una mezcla explosiva comparado con el gas natural. Y luego la velocidad de propagación de llama, por el contrario, es muy lenta, 10 veces menos, ¿no? Esto que va a suponer pues, retos en lo que es el diseño de la combustión, un motor de combustión interna. Por último, el tema de materiales, ¿no? Esto es conocido en la industria, en la fragilidad que genera el hidrógeno, ¿no? Como es una molécula muy pequeña, se inserta en los metales y los frágiles, ¿no? No se inserta en todos, es decir, para que se produzca esta fragilidad se tienen que cumplir pues, 3 condiciones, ¿no? Que el metal esté en contacto con el hidrógeno, por supuesto, que ese metal esté tensionado y que sea de una reacción de alta resistencia. Entonces, son las situaciones en las que es mucho más propensa la fragilidad. Y bueno, mencionaba también un poco aquí el aceite. El tema de la lubricación pues, también va a ser complejo porque el hidrógeno, a los motores les gusta quemar combustibles con una cierta viscosidad, porque esa viscosidad pues, lubrica las partes. Claro, el hidrógeno es un gas muy seco, así coloquialmente. Con lo cual, a la hora de ser, habrá que pensar que cómo lubricarlo, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado cómo se lubrica, porque tiene que ser un lubricante que no deje trazas que puedan ser puntos de autoignición de la mezcla. Si pensamos realizar la combustión del hidrógeno como mezcla en ciclo Otto, que ahora lo veremos. Que aquí vemos un poco, ya digo, en contraste con el gas natural, todos los retos que plantea en cuanto al sistema de turbo, de inyección, de materiales, de lubricación del propio motor. Bien, entonces, ¿cómo podemos, o qué hay un poco en los, se llamarían los procesos de combustión en un motor de combustión interna? Pues aquí, un poco en resumen, las 3 formas que tenemos de quemar combustibles, un motor de combustión interna. El primero por la izquierda sería lo que se denomina port fuel injection. Aquí hay que fijarse es en el color azul, ¿no? El color azul es donde va a estar el hidrógeno, ¿no? Entonces, en port fuel injection, o también se les suele llamar motores de baja presión, o siguiendo el ciclo Otto, una salvedad, todo lo que vemos aquí son motores duales. Es decir, dicho que os fijéis en la parte azul, pero si no tuviese la parte azul, este motor podría operar perfectamente quemando un combustible diésel. Lo que pasa es que como tiene esa dualidad, o quema diésel, que puede ser un diésel normal, un biocombustible o un e-fuel, como mencionaba Miguel, o tiene la posibilidad de quemar hidrógeno. Entonces, en la primera parte, post-fuel injection, lo que hacemos es suministrarle el hidrógeno al motor en el aire de admisión. En el colector de admisión, cuando el motor aspire aire, va a aspirar una mezcla de aire y hidrógeno, y esa es la mezcla que vamos a detonar con una pequeña cantidad de fuel piloto. Va a seguir el ciclo que tenemos en el motor es mezcla, ¿no? O sea, hoy como se dice, es un motor de gasolina. Aspiramos una mezcla y detonamos esa mezcla. La otra opción que tenemos es lo que se llama low pressure direct injection, y siempre que hablamos de direct injection es porque ya nos olvidamos de suministrar el hidrógeno en el colector y lo suministramos directamente dentro de la cámara de combustión del motor, pero a baja presión, ¿no? Y con esto, ¿qué evitamos? Bueno, evitamos lo que es potenciales detonaciones en el colector de admisión, y luego pues, lo que se conoce como los motores suelen trabajar con cortocircuito de válvulas, es decir, que en un momento en que tanto la válvula de admisión como la de exhaustación están abiertas, aquí lo que evitaríamos quemándolo así es evitar que el hidrógeno pase a la exhaustación directamente. Y por último, tendríamos lo que se llama high pressure direct injection. Y aquí ya, fijaros, ya de Otto pasamos a diésel, tenemos un motor diésel, es decir, quema indistintamente el combustible convencional como el hidrógeno en ciclo diésel. ¿Qué ventajas, bueno, qué inconvenientes tiene tecnológicamente? Es mucho más demandante, es mucho más complicado desarrollar un motor de alta presión.
Y el resto, pues podríamos decir que todos son ventajas, ¿no? Es decir, que en cuanto a desempeño del motor, aceptación de carga, potencia, es decir, este motor pues se espera que mantenga la misma potencia. Posiblemente en las otras tecnologías haya que reducir un poco, para una misma geometría del motor, haya que reducir el output del motor, ¿no? Es decir, que siempre alta presión, tecnológicamente es más demandante, pero quitando ese aspecto, el precio, siempre que es más demandante en tecnología, se espera que tenga un mayor precio, pero el resto son ventajas. Bueno, para discriminar, esto ya digo, estamos ahora mismo, o se está analizando estas alternativas, y bueno, el año pasado, en el 2023, pues en colaboración con el Politécnico de Múnich y otros tecnólogos, un armador, bueno, pues estamos analizando a nivel de laboratorio cuál es la mejor forma de manejar el hidrógeno en un motor de combustión. Bien, aquí siguiendo un poco el esquema, ¿no? Recordar Port Fuel, inyección a baja presión y inyección a alta presión. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues que en sistemas de baja presión ya hay motores. Estos motores han aparecido en marino, no hay ninguno, que yo sepa. Han aparecido principalmente en generación estacionaria, ¿no? Y son motores que son motores duales o gas puro, es decir, que operan con gas natural y pueden aceptar hasta un 25% en volumen de hidrógeno, sin cambios sustanciales en lo que es el hardware del motor, ¿no? Bien, ¿esto por qué han aparecido aquí estos motores? Pues un poco el impulso lo han recibido a través de las renovables, ¿no? Hay muchas renovables, sobre todo en Alemania, se han empezado a desarrollar las renovables. El exceso de renovables, hay veces que no se sabe lo que hacer y lo que se hace es que se genera hidrógeno. ¿Y qué se hace con ese hidrógeno? Se inyecta en la red, ¿no? Entonces, se inyecta de forma que no se sobrepase el 25%, para que no salga de especificaciones, y eso el motor puede acomodarlo, ¿no? Con mezclas inferiores, por debajo del 25%, posiblemente los motores funcionen sin hacer mayores cambios, ¿no? Un 5% de hidrógeno en un metano no tiene por qué afectar a la operación del motor. Y en medio que tendríamos también un motor, no sería dual, sino sería un motor en el que, operando en diésel, en combustible, estamos analizando cómo inyectarle hidrógeno. Es decir, reducir un poco la proporción de diésel e inyectarle y combinar, hacer una mezcla de hidrógeno con diésel. Esto ahora mismo está en fase de estudio y bueno, lo que se espera es reducciones de emisiones alrededor del 27%. Lo que no existe, pero es una tecnología que se está mirando, sería el desarrollar un motor 100% de hidrógeno operando en alta presión, ¿no? Fijaos, solo ha cambiado la parte de medio. Este es no es exactamente de MAN, la parte donde yo trabajo, sino que es de la parte de camiones y autobuses. Ellos ya tienen desarrollado un motor operando con mezcla de diésel e hidrógeno. Es un motor pequeño, ¿no? De 749 kilovatios a 2100 revoluciones. Y este motor, como digo, opera ya con una sustitución de diésel por hidrógeno. Bien, dejamos los motores de 4 tiempos y ¿qué sucede con los motores de 2 tiempos? Es decir, los grandes motores destinados al transporte de graneles, sólidos, líquidos y para containerizar. Pues aquí en marzo de este año se ha hecho algo único, no se había hecho hasta la fecha, y se ha aprobado, la primera vez que se ha aprobado un motor de 2 tiempos en ciclo de diésel, es decir, de alta presión, que es un motor que funciona con gas a alta presión, y lo que se ha hecho es introducirle hidrógeno, a ver qué pasa. Hidrógeno, y a ver qué. Bueno, ¿por qué se ha hecho esto? Bueno, ha sido una prueba, no porque el mercado nos esté... ¿no? Fijaros, si os pongo aquí la última parte, la parte de la derecha, desarrollo de un motor de alta presión en 4 tiempos
Depende de la demanda del mercado. Por ahora no vemos señales que nos digan que hay que ir por esta idea, ¿no? Esto no quita para que estemos investigando, ¿no? Y estar un poco preparados, ¿no? En 2 tiempos nos sucede lo mismo, no percibimos señales que nos indiquen que la industria del transporte de graneles y contenedores vayan por la vía del hidrógeno, pero aún así hemos hecho esta prueba un poco ¿para qué? Pues para validar que la tecnología, en caso de que esto prospere, la tecnología a desarrollar sería la tecnología de alta presión. Veis, he puesto un poco las gráficas de varios ciclos de combustión, veis un poco la presión, cómo fluctúa en un motor en ciclo Otto, como es un poco más inestable en cuanto a la combustión, que comparado con un diésel. Ciclo tras ciclo clavas un poco lo que es la presión dentro del cilindro. Bien, esta es mi última slide. Y es lo que mencionaba al principio, de las 2 formas de consumirlo a bordo. Una sería los motores, propiamente dicho, y estos son colaboraciones que hacemos con empresas que desarrollan células de combustible para suministrar pues, paquetes integrados de almacenamiento, que es un poco nuestro núcleo de suministro, es decir, el tanque de almacén de hidrógeno líquido, y con estos socios tecnológicos, ellos son los que se encargan de estas soluciones contenerizadas de células de combustible, ¿no? Lo que hemos desarrollado pues, son contenedores de aproximadamente 3 megavatios eléctricos, y esto en su momento tuvo su interés, puede que lo vuelva a tener, principalmente por el fuel. Para cuando estancias en puerto, esto es una forma de tener emisiones cero, ¿no? Una alternativa pues, al tema de batería, ¿no? Una cosa que no he mencionado, esto es ahí menciono que es un tanque de hidrógeno líquido. La tecnología nuestra nos permite, ese tanque de hidrógeno líquido también es un tanque de LNG, es decir, que es un tanque dual. Y tú puedes tener un barco operando con LNG y en un momento dado hacer este cambio o tener 2 tanques de LNG y en un momento dado destinar uno de esos tanques de LNG al uso de hidrógeno. Esto no es magia, hay letra pequeña, por así decirlo, los porcentajes de llenado cambian sustancialmente, no es lo mismo llenarlo con LNG que llenarlo con hidrógeno, pero esto es posible. Bueno, pues muchas gracias a ti, Fernando. Bueno, hemos visto aquí 2 presentaciones interesantísimas y diferentes. Una general, una visión mundial, muy técnica del fabricante de motores. Y ahora vamos a ver ya unas labores más investigativas por parte de Fabián Plaza y Antonio, de Fermar y de ATD. Tienen un proyecto conjunto y lo van a presentar los 2 a la vez, no sé cuál va a empezar primero. Bueno, pues Antonio es ingeniero naval por esta casa y busca Fermar, que es una fundación que probablemente conocéis casi todos, la asociación de los astilleros españoles más pequeños y medianos para hacer investigación. Entonces, dentro de esa investigación, pues entra. Y Fabián es doctor ingeniero de telecomunicaciones, el único garbanzo negro que formó la empresa ATD para estudiar nuevos materiales, catalizadores, para síntesis de amoníaco y electrolizadores, y trabajan juntos, Fermar y ATD, en el proyecto HIPA. Descarbonización, yo lo veo más bien como descarbonización well to wake, prácticamente, ¿no? Sí que tenéis la palabra. Vale, pues gracias Vicente y gracias al clúster por la invitación. Bueno, nosotros venimos a hablar de, como decía Moeve, de amoníaco como vector energético del hidrógeno, ¿no? Pues una alternativa más, ¿no? Para todas estas que hay ahora para descarbonizar, ¿no? Entonces, bueno, mi presentación va a ser muy corta, es una introducción y, bueno, sobre todo hablar a Fabián, que como desarrollador de tecnología, pues dar una visión más técnica y tecnológica de todo esto, ¿vale? Bueno, lo ha comentado Vicente, mi entidad, Fermar. Bueno, de hecho somos 2 entidades, una fundación y un centro, que estamos formados por los astilleros privados, medianos y pequeños. Hace más de 25 años y nos dedicamos sobre todo a impulsar iniciativas como así para
para mejorar la competitividad de estas entidades, de astilleros y de la industria naval en general, ¿no? Pues bueno, el amoníaco, una de las iniciativas que estamos llevando a cabo es el proyecto Hidram, que os lo contaremos más adelante, y aquí se plantea el amoníaco como un vector de hidrógeno, ¿no? Pues bueno, aquí hay una serie os he puesto una serie de datos que tampoco merece la pena que entremos en ellos, pero bueno, así interesantes. Es una forma de transportar hidrógeno al final, ¿no? De una manera más sencilla y eficiente que llevar hidrógeno puro, pues tiene más densidad energética y necesita menos presiones, ¿no? Entonces, bueno, lo adelantaban los mueve antes, ¿no? La energía específica, o la densidad de energía es aproximadamente la mitad del diésel, pero bueno, tiene la ventaja de al no contener carbono en la molécula, pues no emite dióxido de carbono, ¿no? Al igual que azufre, ¿no? Entonces, bueno, la densidad, lo veremos más adelante. Bueno, una de las grandes inconvenientes es que es tóxico, ¿no? Que también lo hemos comentado. Y su densidad es 0,73 en estado gaseoso, que es menos denso que el aire y por tanto en caso de fuga subiría hacia arriba, lo cual es una ventaja para instalaciones de cubierta, ¿no? Sobre todo en el interior no, pero en cubierta pues, tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué amoníaco? Pues al final es la alternativa libre de carbono más densa energéticamente, ¿no? Claro, al final si lo comparamos con lo que hay ahora, pues sale perdiendo, ¿no? Pero bueno, como os he comentado, tiene la ventaja de de quitarnos las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Como vector de hidrógeno, como almacenador, pues digamos que está ahí en la media, ¿no? Pero sí que es una buena alternativa para el hidrógeno verde, ¿no? Porque se puede generar amoníaco directamente con fuentes renovables, con lo cual el ciclo de producción y consumo del combustible sería libre de carbono. Entonces, bueno, esto unido al uso que tiene ahora actualmente en la industria de los fertilizantes, sobre todo, pues le hace un material bastante utilizable, ¿no? Entonces, bueno, algunos factores que favorecen el uso del amoníaco, pues se puede usar en motores de combustión, ¿no? Creo que MAN está desarrollando un motor. Bueno, los fabricantes están investigando este tema, ¿no? Bueno, al ser más denso energéticamente que el hidrógeno o que las baterías, pues es más adecuado para viajes largos, ¿no? Ya existe una cadena de suministro para la industria de los fertilizantes y bueno, además, en el sector marítimo llevamos muchos años transportándolo, ¿no? Como carga y incluso en algunos equipos, ¿no? Equipos de refrigeración, con lo cual, bueno, no nos es muy ajeno, ¿no? Relativamente fácil de almacenar y manipular en los barcos, pues porque tiene una presión baja para convertirlo en líquido. Y bueno, lo que os comentaba, que se puede utilizar a partir de fuentes renovables. Un dato que da la Agencia Internacional de la Energía es que en su informe de 2050 Carbon Zero Roadmap estima que el 46% del combustible de los buques en 2050 será amoníaco, ¿no? Bueno, es un dato, puede ser más, puede ser menos, pero sí que se ve como una alternativa viable. Algunos retos o algunos inconvenientes del amoníaco, pues lo que os comentaba, ¿no? Que es altamente tóxico y es muy peligroso entrar en contacto con él, ¿no? Porque es muy peligroso para la salud. Requiere equipos y equipos de almacenamiento específicos para amoníaco. Los sistemas de combustible basados en este combustible tienen que estar diseñados desde el punto de vista o sea, uno de los aspectos prioritarios es la seguridad, ¿no? Y bueno, para ello hay que aplicar una serie de medidas que se encargará la reglamentación de imponerlas, pero bueno, segregación de espacios, limitación de tiempos de permanencia, sensores para detectar fugas, etcétera, ¿no? Un inconveniente más, actualmente la mayor parte del amoníaco se obtiene a partir del gas natural y con el proceso Haber-Bosch.
Es un proceso muy eficiente, pero que genera emisiones de CO2. Entonces, para descarbonizar, para que realmente el proceso completo sea libre de carbono, pues habría que obtener hidrógeno verde y a partir de ese hidrógeno verde la molécula. Luego tiene incompatibilidad con ciertos materiales que se emplean en los barcos, en equipos y en tanques, ¿no? Por ejemplo, aleaciones de cobre y zinc y aceros de alto contenido en níquel. La producción actual más o menos es esa, ¿no? 180 millones de toneladas al año. En España son 1.600 toneladas al año. Y un gran inconveniente es que si se quiere incrementar esta producción, porque de repente se empieza a usar en el sector marítimo, la inversión económica y la inversión y el tiempo que se tarda en poner en marcha una planta de estas Tabergos es muy alta, ¿no? De media 10 años y 2.000 millones, ¿no? Y bueno, y luego hoy en día tenemos cierta incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de tecnología y a la reglamentación, ¿no? No tenemos un marco claro que está desarrollándose tanto en IMO como en las criterios de clasificación para poder usar este combustible en los barcos, ¿no? Y bueno, al hilo de la aplicación del amoníaco como vector de hidrógeno, nosotros estamos desarrollando actualmente un proyecto que se llama HYDRAM, que nosotros participamos de la mano de dos de nuestros astilleros, que son Astilleros de Mallorca y Astilleros Cardama. Y en este proyecto está Fabián, la empresa de Fabián, ATD, como desarrollador de tecnología y bueno, otras empresas que también desarrollan tecnologías como Albasur y Ventor, ¿no? Y nada, pues ahora os contará Fabián más en detalle los aspectos técnicos de todo esto que estamos haciendo y que hace su empresa. Pues nada, Antonio, muchas gracias. Damián. Como siempre empezamos en justillos de tiempo, pero Vamos todo lo no te rápido, quiero angustiar. todo lo rápido que pueda. Efectivamente, un poco lo que se trata con el proyecto HYDRAM es poner de alguna manera los elementos tecnológicos de última generación para comprobar qué tenemos, qué no tenemos, qué hay que desarrollar y cómo está todo. Bueno, brevemente, nosotros somos una empresa rara, es decir, muy tecnológica, básicamente basada en tecnología. Y se explica también un poco lo que contabas antes, efectivamente, yo soy teleco. Lo que pasa es que vengo del estado sólido, de la física del estado sólido, microelectrónica, y tiene bastante que ver. Además, el primer curso lo hice en esta casa, con lo cual, hombre, no soy tan foráneo, por así decirlo. Nosotros venimos de desarrollar materiales específicos para la tecnología aeroespacial, en este caso para la propulsión iónica, es decir, son cañones de electrones que ionizan gases y eso sale disparado. Y la sorpresa fue que parte de esos materiales que en Europa pues prácticamente solo estábamos nosotros y el Instituto Fraunhofer, se convirtieron en catalizadores clave para producir amoníaco o disociar amoníaco poco después. Y eso lo llevaron los japoneses en un artículo en Nature y además como pioneros del tema. Entonces, no puedo decir que lo preveíamos, éramos tan listos que iba por los tiros, sino que nos encontramos con la sorpresa que bastantes años de investigación tenía ese campo de aplicación, como veremos ahora, pues casi inmediato, cosa que estamos haciendo, específicamente en el proyecto HYDRAM. Como veis ahí, espero que se vea, el proyecto HYDRAM trata de elaborar demostradores de todos los elementos clave de la cadena. En este caso, sería la síntesis de amoníaco, pero basada en hidrógeno renovable, no basada en gas natural y por tanto generando 2 kilos de CO2 por cada kilo de amoníaco producido. El transporte, que ahora veremos también la solución que se ha adoptado. El cracker, la disociación del amoníaco para su uso posterior, tanto en de combustible, donde hay uno de los socios del proyecto, Calvasur, que además está presente, con pilas de combustible PEM, especialmente para el entorno marítimo, o el uso directo en el caso de motores de explosión, como hemos visto pues, muy bien por parte de MAN. Y esto viene, como decía, un poco de la industria aeroespacial, pasado ya a la Tierra con unos catalizadores de última generación
y a partir de ahí hemos llegado a la síntesis por un lado, el cracker por otro, y luego una derivada que veremos que es muy interesante, que es el amoníaco de estado sólido. Eso ha sido la segunda de las sorpresas. Y la primera sorpresa fue encontrarnos con un material bastante complicado de desarrollar, que es catalizador para la producción del cracking de amoníaco. La segunda ha sido el poder llevar el amoníaco a estado sólido. Ya veremos eso que implica, porque tiene implicaciones importantes. En la primera parte de la síntesis, voy a tratar de ser rápido y que no enrollarme mucho por temas técnicos, sino que se vea el concepto. El paso o la transformación es desde el proceso Haber-Bosch, que básicamente es coger gas natural, descomponerlo, quedarse con el hidrógeno y mezclarlo con el nitrógeno del aire a altas presiones, y todo en un pipe, todo en un solo proceso, se pasa a romper la mitad de todo ese proceso, alimentar con hidrógeno renovable, es decir, electrolítico, y a partir de ahí otra vez la reacción con el nitrógeno para producir amoníaco. ¿Esto qué abre o qué pasa ahora? Pues que si bien el proceso Haber-Bosch requiere 200 bares para funcionar, lo cual implica esas altas presiones, unos elementos especiales y un volumen mínimo tal que lleva a grandes plantas, lo cual explica que haya un fabricante o dos, como mucho por país, es decir, muy pocos players, muy pocos productores, porque la inversión de entrada era altísima, más de 2.000 millones casi seguro. Eso implica también que un nuevo entrante no tiene que pensar, porque lógicamente no va a haber mercado para dos muy grandes, puede haber para uno grandes y pequeños, no dos muy grandes. Lo que está pasando ahora, al entrar el hidrógeno verde, es que sí, porque cambia el paradigma. Y de hecho, se acaban de poner en marcha 4 proyectos, una gran eléctrica donde las inversiones han reducido a 400 millones por planta. Es decir, ya no es tan exclusivo o necesidad de inversión para que sea rentable producir amoníaco. Pero hay una segunda vía, y es lo que se denomina la síntesis basada en catalizadores, que consiste básicamente en reducir la variable de presión, porque el catalizador de nueva generación hace el trabajo de subir esa energía de activación para que tenga lugar la síntesis de amoníaco. Pero tanto como que estamos en el orden de 2 a 10 bares. 2 a 10 bares, y como mucho 20, nos vale todos los elementos estándares. Y eso implica una reducción de costes y de escala absolutamente impresionante, como veréis ahora. Esto es un poco lo que se explica aquí. Es decir, las plantas Haber-Bosch, básicamente, que es lo que viene a decir esta gráfica, no se pueden desescalar porque se me disparan los costes marginales de producción, es decir, la energía necesaria por unidad de producción, por kilo o por tonelada. Y no se pueden desescalar mucho más allá de 50.000 toneladas año, que ya es una señora planta. En cambio, esto está recogido en uno de los estudios mejores que ha salido en Oxford, se ve las tecnologías alternativas lo que tienen que cumplir para que se igualen al nuevo Haber-Bosch de plantas grandes con hidrógeno verde, donde evidentemente el coste de la descarbonización sería aquí. Sobre una referencia de 1 del amoníaco gris, la asíntota, hacia donde tiende esto, es a que cueste todo 1,5 veces. O sea, que nadie se espere que va a costar lo mismo. Todo es así. Pero es así por la transparencia que ha puesto antes José Antonio, porque los combustibles libres de CO2 es porque no se oxida el carbono y pierdo la mitad de la energía procedente de la oxidación. Solo se oxida el hidrógeno. Entonces, magia no se puede hacer. Si de los dos componentes oxidables, hidrógeno y carbono, no oxido uno, pues obtengo la mitad. Y esto se refleja aquí, pero incluso en la tendencia. O sea que decarbonizar supone un 50% de incremento del coste del combustible en referencia. Luego dependerá de la energía que se utilice o cómo se haga y demás. Pero eso es así. Lo contrario es peor. O sea, el coste del CO2 va a superar con creces eso.
Bien, entonces este es el objetivo. Y este objetivo, que viene a ser 1,5 veces la planta más óptima de hoy, que son 33 gigavatios tonelada de amoníaco, viene a ser aproximadamente un número mágico que está entre 13 y 14 kilovatios hora por kilo de amoníaco, o 14 megavatios hora por tonelada de amoníaco. Ese es el coste marginal en términos de energía para que se iguale las plantas grandes con las plantas pequeñas, pero sin necesidad de inversiones grandes. Ese coste energético de los 14 kilovatios o megavatios, según utilice kilotoneladas, se distribuye así. Fijaros la sorpresa, el hidrógeno se lleva 10. De esas 14, 10 las consume el electrolizador por generar el hidrógeno verde. Y a partir de aquí no hay ninguna diferencia entre un Haber-Bosch y una de alternativa, porque los dos necesitan el mismo hidrógeno. Y a los dos les cuesta lo mismo. Esos 10 kilovatios hora. Por tanto, nos quedan 4 para la planta de síntesis. Y este es el objetivo del proyecto HIDRAN. El proyecto HIDRAN trata de conseguir una síntesis basada en catalizadores donde no se consuman más de 14, es decir, 4 kilovatios hora por kilo de amoníaco producido. Con lo cual, se demostrará que se pueden construir plantas pequeñas con inversiones bajas al mismo coste marginal energético que la grande. Y eso sería la clave en plantas distribuidas, cerca de los centros renovables, y se puedan parar, que no obligue a almacenamientos gigantes de hidrógeno, porque la Haber-Bosch no se puede parar. En fin, una serie de ventajas. Y esto es el lanzamiento que hicieron los japoneses de Tsubame Mitsubishi el año pasado, con lo cual nos dejó a todos con los precios marcados. Ellos arrancan con plantas pequeñas de 500 toneladas al año y 5 millones de dólares. Pues ahí está. Y a partir de ahí, a 20 toneladas al año, 20 millones. Y hay que entrar en esos parámetros. En los últimos proyectos que se han concedido de hidrógeno, subvenciones, la mitad van para producir amoníaco. Hay algunos que cumplen este criterio y otros que no. Al final, cuando todo se descreme, aparte de las subvenciones o quede aquello en mercado, evidentemente va a quedar claro que el factor de competitividad está marcado ya, está marcado ya de antemano. Pues esa es la segunda variable. No solamente tenemos que producir amoníaco a 14 kilovatios hora máximo por kilo, sino que además el coste por planta, que viene a estar marcado por ahí, viene a ser en torno a los 4.000 euros por tonelada. Ese viene a ser el término. El Departamento de Energía de Estados Unidos establece una tendencia hacia 2.000 a medio largo plazo, a partir del 2030. Pues ya está, lo único que tenemos que hacer es los deberes, ponernos a producir y ver que efectivamente esos son los costes. Pues eso es lo que hemos hecho. Y hemos hecho una cosa más. Lo que entren un poco a nivel técnico, lo que es el amoníaco, el nitrógeno, la disociación y la síntesis, se encontrarán que todos los catalizadores, absolutamente todos, tienen rutenio. Eso es equivalente al platino para los electrolizadores. Es un elemento escaso, muy caro, estratégico, es decir, es una dependencia. Aquí nos propusimos sustituirlo por una serie de catalizadores de nueva generación, basados en cobalto, molibdeno, nitrurado, y hombre, esto es muy reciente, es de prácticamente el último mes, parece haberse conseguido. Es decir, igualar, incluso superar el rendimiento del catalizador rutenio free, igual que están los platino o platino free, en el caso de los electrolizadores y pilas de combustible, en este caso rutenio free, obteniendo el mismo rendimiento. El parámetro de rendimiento es los milimoles que se generan por gramo de catalizador y hora. Porque a partir de ahí que sale todo, que sale la cantidad de catalizador, el volumen del reactor, absolutamente todo. ¿Esto qué implica, aparte de la no dependencia estratégica del rutenio? Pues esto, es que la diferencia en coste es absolutamente brutal. Es prácticamente por dividir por 4 el coste del catalizador, que viene a ser
más del 35% del coste total. Por tanto, tanto en la síntesis como en el cracking, que ahora veremos que es el mismo, el impacto es directo. Y no solamente en el coste, sino en la disponibilidad y en la capacidad para fabricar un catalizador sin dependencias. Eso yo creo que es una de las contribuciones más importantes que tenemos, en este caso, en la síntesis y en la disociación. Un poco de resumen. En la disociación, pues aquí fue sorprendente porque salió mucho más rápido que la síntesis, que ha habido que trabajarse mucho ahí el rendimiento y demás. Esto prácticamente en la primera fase del proyecto ya teníamos resultados bastante sorprendentes. Y si os fijáis, se hayan metido los crackers, la mayoría de lo que hay por ahí, por ejemplo, lo de Amogy, que es uno de los más conocidos a nivel internacional, son crackers térmicos. Es decir, trabajan a temperaturas de 600, 800 grados, y a esas temperaturas el amoníaco prácticamente se disocia solo. El catalizador ayuda un poco, pero es un cracking térmico puro y duro. Eso lleva, esa temperatura lleva consumo de energía apreciable y materiales, desgaste de materiales, todo lo que sea reducir temperatura, siempre es fiabilidad y durabilidad de los sistemas. En este caso, como veis, la disociación empieza por debajo de los 300 grados y prácticamente es completa con menos de 400. La parcial es muy útil para algunos casos de motores donde requieren un 20% de disociación y el resto se disocia en la propia cámara de combustión. Otros dicen, no, yo quiero hidrógeno puro y no quiero saber nada del amoníaco por ningún lado. Una parte por millón, igual que las pilas de combustible. Pues nada, pues también tenemos el amoníaco al 99-95% de disociación concreta. Esto es lo mismo, pero ya también con el nuevo catalizador sin rutenio. Aquí no ha salido tan bueno como en el caso de la síntesis. Nos incrementa la temperatura un poquito, del orden de los 50 grados, pero claro, no tiene nada que ver en coste y en disponibilidad. Pero luego, curiosamente, necesito menos cantidad de catalizador con el nuevo que con rutenio, por lo cual al final también tiene su eficiencia en cuanto a costes de los reactores. Este es un reactor real donde con 400 gramos de catalizador aproximadamente se disocia una cantidad de amoníaco que genera un metro cúbico de hidrógeno por hora, que son exactamente 3 kilovatios hora de hidrógeno, y que va a alimentar la pila de 1 kilovatio, ejemplo, en el proyecto Hidran. Eso es una cosa pequeñita. Tenía que haber puesto algo al lado para que se viera el tamaño relativo, pero no sé, era una cosa así. O sea, no es monstruo brutal. Y ya genera 3 kilovatios hora de hidrógeno a la hora. Muy bien, para completar el sistema tenemos lo que es la captura de posibles trazas de amoníaco del disociador, donde garantizamos menos de una parte por millón de amoníaco. Para que os hagáis una idea, el aliento, que es una nueva forma de hacer los análisis, ahora para ver cómo está el riñón y el ácido úrico, se detectan partes por millón de amoníaco. O sea, nosotros expulsamos partes por millón, entre 2 y 12. El que pase de 10 puede tener un problema ahí de ácido úrico y es un indicador para los análisis. Entonces, esto hay menos de una parte por millón. O sea, absolutamente no ya cumpliendo toda la normativa, sino que es prácticamente difícil, muy difícil de captar eso y de sensorizar menos de una parte por millón. El uso final, como decía antes, puede ser la pila de combustible, que es el caso del proyecto Hidran, o cualquier tipo, que aquí me alegro mucho, invito a Fernando que vea el final del proyecto, porque puede ser muy interesante, porque es el uso, en este caso directo, en el caso del hidrógeno.
Bueno, y esto es la última pata, que es el amoníaco de estado sólido, que ha sido, bueno, pues la verdad que una sorpresa tampoco buscada, es de esto que te encuentras por el camino, pues en base a tus propias necesidades. Y esto viene pues del último Navalia que tuvo lugar en mayo en Vigo, donde queríamos llevar amoníaco pues, para hacer una serie de demos. Y entonces no había manera, o sea, no había manera ni con la seguridad, ni la botella, ni la certificación. O sea, da tanto miedo que, bueno, pues algo me tengo que llevar. Entonces caí en el reactor de síntesis. El reactor de síntesis tenemos un sistema para separar el amoníaco que se va produciendo del nitrógeno y del hidrógeno que va entrando para producir más. Bueno, y si me llevo eso y luego lo saco, pues eso es. Esto es lo que llamamos amoníaco de estado sólido. Esto tiene el 50% en peso de amoníaco. O sea, esa sal que veis ahí, cargada, tratada y demás, el 50% en peso de esto es amoníaco. Esto ya es la última forma en forma de pellets. Estamos haciendo porque es un manejo más seguro todavía, porque el polvo, aunque sea inerte, pues como que queda ahí. En cambio, los pellets se puede llevar en saco. El equivalente de 90 kilos de hidrógeno, que son 3 megavatios hora de energía, es este. Bueno, la batería no, ya ni lo... Esto sería a 300 bares, esto sería a 700 y esto sería el hidrógeno líquido, tanto en volumen como en peso. Esto es el amoníaco líquido, que a 10 bares tiene 5,88 kilovatios hora por kilo, o 5,88 megavatios hora por tonelada, que no está nada mal en peso. En volumen, un pelín más grande que este pesa 1000 kilos en material y ocupa menos de 1000 litros. O sea, es una pasada, tengo que decir. O sea, es impresionante. Es decir, bueno, esto era un hecho físico conocido y el problema, varios problemas para hacerlo, es el tratamiento del material previo y luego los ciclos y otros aditivos que lleva y los ciclos de carga y descarga para que la energía sea viable. Porque era otro tema que tienen este tipo de materiales, las aminas, son aminas, para después extraer, porque en la carga no hay problema, es incluso un proceso que genera energía, pero la descarga requiere mucha energía. Entonces tampoco era cuestión de consumir mucha energía por utilizar este formato de la amoníaco. Esto es un poco cómo queda la cosa. Tenemos como dos tipos de almacenamiento, por así decirlo, lo que llamamos el modo energía, donde nos quedamos en el 33% del amoníaco que contiene, dejamos ese 17% ahí, y eso me cuesta solo el 3% de la energía que contiene el amoníaco. O sea, despreciable en términos de energía. Si me empeño en sacarlo entero, todo el amoníaco, que puede ser hasta el 50%, entonces ese 17% restante me cuesta hasta el 8% de la energía total. Con lo cual, pensamos que hay dos modos clarísimos. Uno donde no me importa un 17% más de volumen y peso, pero solo me cuesta el 3% de la energía llevarlo así, y otro donde quiero apurar hasta la última molécula que contiene eso. Esto es totalmente reciclable, el mismo material, cargable, al menos hasta 50 ciclos, pensamos que más, sin tratar químicamente, o sea, directamente se vuelve a cargar. De hecho, es muy posible que el próximo año tengamos ya una pequeña planta experimental en Toledo, una iniciativa del gobierno regional para envasar el amoníaco en estado sólido, porque se puede llevar directamente en sacos, por ejemplo, para la producción de fertilizantes. Esto es lo que supondría en la cadena, es decir, ya no tengo las botellas, sino que tengo un material que transporto en sacos o en garrafas o lo que sea, y luego tengo un depósito aquí que además tiene el extractor. Es decir, este depósito lo que tiene es un
se extrae con temperatura, muy leve temperatura, en torno a 100, 120 grados de calentamiento y jugando con una depresión. O sea, prácticamente, que por eso consume hasta el 3% de la energía que contiene lo que... a partir de aquí se extrae y pasa al cracker. Y del cracker pues ya tenemos el hidrógeno, o bien 99-95% del amoníaco es hidrógeno, con 3 nueves mínimo de pureza, o bien me quedo en el 20% si alguien quiere, pues parte del hidrógeno y el resto del amoníaco. Es importante esto desde el punto de vista que nos ocupa del transporte marítimo, porque si os fijáis, ya no hay amoníaco por ningún lado. Ya sé que era el malo de la película, es el malo, el peligroso, es el tal. ¿Cierto? El metanol. Peligroso también, bastante peligroso, con el problema de que a lo mejor te deja vivo para contarlo, pero con unos lastres importantes, pero por lo menos tiene el detalle de no dejar vivo. Hasta ese punto es delicado, ¿no? Pero desaparece el amoníaco. Esto de aquí, este material, no tiene nada, y además hay una demostración bastante espectacular con ese sensor de partes por millón, de emisión en ningún momento, o sea, absolutamente inerte, no contaminante, y te lo puedes llevar en el bolsillo, o sea, no hay amoníaco ahí. El amoníaco empieza a salir a partir de los 80 grados, por lo cual está garantizado hasta 60 grados, y ya más específicamente a 120, y sobre todo provocando una depresión. Pero el material no tiene amoníaco. En toda la cadena, a partir del cracker tampoco, porque es hidrógeno. Le da miedo el hidrógeno, pues hay gente que le da más miedo el hidrógeno. Pero bueno, es cuestión de percepción, y hay hidrógeno. Por tanto, el único sitio donde hay amoníaco es aquí, que es la unión del depósito al cracker, que además pueden estar pegados. Es que, o sea, reducido a su mínima expresión. Yo creo que el impacto de esto, aparte de la ventaja en transporte y la ventaja de almacenamiento, es con mucha diferencia el impacto en el miedo y en el temor, porque esa casilla en rojo empieza a desaparecer. Además empieza a desaparecer a velocidad realmente relevante. Esto es un poco lo que está a disposición, cualquiera que lo quiera ver, comprobar, por supuesto. Miren, por último, además de la pila PEM de hidrógeno que se alimentaría a través del cracker, del disociador que hace Halvasol, hay un demostrador, en este caso muy en etapas tempranas, absolutamente tempranas, pero así nacen las cosas y llevará sus años. Y sería el equivalente, pero con una pila de alta temperatura, lo que se llama la SOC, de Solid Oxide Fuel Cell, que está mal porque ya no son solid óxidos metálicos fundidos o cerámicos fundidos. Y hace mucho tiempo que tienen temperaturas más bajas, del orden de 500 grados, y son de otro tipo. Pero bueno, se han quedado con el nombre, la SOC, y en este caso sería alimentada directamente por amonio. O sea, ya no haría falta pasar por cracker y hidrógeno. De momento, en el proyecto se contempla la cadena amoníaco, hidrógeno, entre otras cosas, porque además es mucho más estandarizada y universal, porque se puede jugar con un combustible u el otro indistintamente, siendo en este caso dual la propia pila de hidrógeno. Luego las conclusiones es, tanto en síntesis, muy importante, porque habéis visto que de bajar la barrera de inversión para generar el amoníaco verde de forma propia, a través de múltiples agentes, múltiples vendos, ya no un vendo o dos, sino múltiples. Yo creo que eso para el sector es una buena noticia. Contando lo que decía antes Miguel del precio del pool a 20 megavatios, o sea, 20 euros el megavatio, con 20 euros megavatio,
14 megavatios hora, o sea, 14 kilovatios hora kilo, 14 megavatios hora tonelada, es un precio de tonelada menor de 300 euros la tonelada. O sea, 0,3 euros kilo. Eso es menos de la mitad que el propio amoníaco gris. Lógicamente no va a costar eso. Hay que amortizar equipos y el amoníaco gris y tal. Pero está bien puesto el número, ¿eh? Los 14 kilovatios hora por kilo están muy bien puestos, porque eso prácticamente es amoníaco gris sin CO2. El tema del cracking es fundamental, porque sin el cracking, lógicamente, la mayor parte de las aplicaciones no tienen sentido, lo que no sea para fabricación de fertilizantes, pues, y ya está, pero no tendría sentido la utilización energética si no vuelvo a extraer el hidrógeno que contiene el amoníaco. Entonces, ese es un elemento clave y por eso está incluido en el proyecto. Y el último sistema que no estaba planteado en el proyecto y, como digo, ha salido por esa necesidad propia. Una vez cuando se solucionan necesidades propias, no te das cuenta que estás solucionando problemas de terceros, porque están muy pegados a tu propia necesidad, que es el estado sólido que permite el almacenamiento, transporte y manejo totalmente seguro. Y a partir de ahí, la extracción del amoníaco en términos de coste energético más que asumibles, teniendo en cuenta que es un 3% de la energía que contiene. Y esto es un poco el objetivo del proyecto. El proyecto está finalizando. En abril tendremos todos los elementos visibles. Posiblemente organizaremos algo para que se vean. Muchos de ellos ya lo están, tanto el cracking, la pila de combustible, la moneda de Estados Unidos, y por supuesto a vuestra disposición ante cualquier ampliación. Bueno, seguimos, como veis, viendo que las cosas en este caso ya una tecnología nocturna. Yo no sabía que era sólido y la verdad que fue una sorpresa. Bueno, ya por último, ya una persona conocida en esta casa. Por cierto, antes de que se me olvide, esto se cuelga, por lo tanto tendréis acceso y la grabación también se puede ver. Mira, pequeños matices que se han hablado durante las presentaciones o las charlas, os los podéis acceder en los vídeos, y las presentaciones pues están también disponibles. Bueno, entonces, Antonio Villalba es doctor ingeniero naval, trabaja en un grupo de investigación aquí en la escuela sobre proyectos de desarrollo y le llaman Green H2CM, que nos va a explicar lo que es, y desarrollan pilas de combustible de una potencia ya relativamente seria, ¿no? Estamos en 300 kilovatios. Antonio, venga, Bueno, adelante. nada, buenos días a todos. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. También quería dar las gracias al resto de ponentes por sus brillantes presentaciones y transmitir las disculpas de Teresa Loeo, que es la coordinadora de nuestro grupo de investigación, por no estar aquí hoy, pero es que precisamente está en el CIEMAT en la reunión conjunta de este proyecto. Entonces, me ha encargado que haga la presentación. Bien, lo que venía yo aquí a presentar es el nuevo laboratorio de pilas de combustible y combustibles alternativos que estamos construyendo aquí en la Escuela de Navales. Una instalación singular que esperemos pues que ponemos a disposición de toda la comunidad industrial, académica, para el desarrollo de esta tecnología, sobre todo a bordo de embarcaciones y del mundo naval y del mundo aeronáutico. Sí que me van a permitir, en primer lugar, pues bueno, que presente un poquito nuestro grupo de investigación Picojima, un grupo de investigación consolidado ya dentro de la UPM desde 2017. Como su nombre indica, nos dedicamos a pilas de combustible, tecnologías del hidrógeno, motores alternativos. Trabajamos en el desarrollo de componentes de pilas tanto de alcohol directo como pilas PEM de hidrógeno.
Y también estamos realizando investigaciones tanto en el transporte de hidrógeno en sus distintas modalidades, como captura y transporte de CO2, que también va a ser una materia prima para producir metanol y este tipo de combustibles. Estamos aquí en la escuela y bueno, pues ahí están nuestros datos de contacto. Somos un grupo, aquí tenemos la representación de 7 personas dentro como miembros y luego tenemos colaboradores tanto de otras escuelas de la UPM, del CSIC, etcétera. Luego tenemos un grupo humano muy sólido y pues con mucha experiencia, del cual pues estamos muy contentos. Por otra parte, Picojima dentro de la UPM se está prestando de forma sólida también por el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno y fruto de esto, desde 2022, en 2022 se fundó la Comunidad UPM del Hidrógeno y Pilar de Combustible, donde somos representados más de 60 investigadores, 15 centros de investigación, muy importante, cubriendo toda la cadena de valor del hidrógeno. Producción, almacenamiento, transporte, uso, no solamente en embarcaciones, tenemos el INSIA que lo hace en movilidad terrestre, tenemos la Escuela de Minas donde tiene almacenamiento geológico. Luego, si alguno de los presentes tiene interés en alguna parte específica, puede que dentro de la comunidad, no ya Picojima, pero sí que a través nuestro, dentro de la comunidad, pues seguramente encuentren las personas adecuadas para trabajar o para resolver dudas, lo que sea necesario. Vale, pasando ya al proyecto Green H2CM. Este proyecto surge a raíz de una oportunidad que se planteó con motivo de la pandemia, luego vino el mecanismo de recuperación de resiliencia, que todos ya conocemos, Voy y para allá. una de sus inversiones Vale. son las inversiones, los planes complementarios con comunidades autónomas. Una parte la pone el Ministerio de la Unión Europea y otra parte la ponen las comunidades autónomas. Entonces, la Comunidad de Madrid se presentó y lanzó el posicionamiento estratégico de la Comunidad de Madrid en I+D+I del hidrógeno verde y pilar de combustible, el proyecto Green H2CM. Al final, esto es un conjunto con distintas líneas de actuación y una de ellas, la línea de actuación 7, es justamente usos del hidrógeno en el transporte pesado, sector aéreo y marítimo. El proyecto Green H2 como tal se coordina desde el CIEMAP, pero la línea de actuación 7 la coordinamos aquí la profesora Teresa Leo, la investigadora principal de Picojima, es la coordinadora de este proyecto. La inversión total es de 11 millones, de los cuales para el laboratorio que ahora les voy a presentar hemos conseguido una inversión de 1.100.000 euros, un poquito más. Aquí lo coordinamos Picojima, pero sí que aquí me gustaría dar un agradecimiento específico a la Escuela de Ingenieros Navales, a su dirección, por el apoyo que ha dado a que esta instalación se salga adelante y se lleve aquí en la escuela. Lo cual, claro, al final nosotros trabajamos y hemos conseguido esto, pero sí que ha sido un trabajo conjunto y con el apoyo de todos pues nos hemos llevado el gato al agua. Bien, el laboratorio, ¿en qué consiste? El planteamiento general. Nosotros lo que veíamos era que sí, todo el mundo habla de pilar de combustible, los libros están llenos de literatura, todo funciona muy bien. En el ámbito terrestre, pues están probadas, pero en el ámbito marítimo y aéreo, ¿qué pasaba? No está claro lo que ocurre. De hecho, la poca literatura que hay al respecto muestra que simplemente cuando una pila de combustible tú la sometes a movimientos amplios o movimientos bruscos, pues su rendimiento, su forma de trabajar se ve alterada. Entonces, bueno, desarrollar pilar de combustible para el ámbito naval, porque tenemos los movimientos del barco, el ambiente marino, las demandas de potencia, la escala, son un montón de cosas que convenía tratar de forma particular. De ahí surgió pues un poco la idea de desarrollar esta instalación orientada a estos ámbitos. Que sea flexible, porque además lo que queremos es ser capaces de reproducir no solamente las condiciones nominales de operación de una pila, sino llevarla a sus extremos, al final, para desarrollar nuevos diseños y mejorar
en sus prestaciones. Como pone aquí, la instalación ahora mismo está en construcción. Ahora les enseñaré algunas fotografías. Luego no sé si haremos una visita o si Bueno, aquellos que prefieren hacer la visita, pues Antonio está encantado de enseñar nosotros el laboratorio. a ver, Y los que prefieran pues una copa de vino español, como tú dices, está bajando. Está en la misma planta. está en la El planta. laboratorio y el bar están en la misma. Bueno, Así que bueno, ahí pero os dejo. sí, no, luego las personas que estén interesadas, por supuesto, mis compañeros que están aquí también y tal, encantados de mostrarlo. El laboratorio ahora mismo, la previsión es que para el segundo trimestre de 2025 esté ya en marcha. Luego ya lo tenemos. Bien, la disposición es, aquí tenemos un pequeño esquema de su disposición, está formado de el almacenamiento de hidrógeno, ahora entraremos un poco en detalle de cada parte. No está aquí representado, está fuera en el de la escuela. Estamos, en primer lugar, hablamos de un local de la pila de combustible, que es el corazón donde va a estar la pila y todos los elementos de control de hidrógeno. El área de sistemas auxiliares, refrigeración, control de aire, gestión de aire, etcétera. Local de electrónica, donde tenemos toda la electrónica de potencia que demanda energía, etcétera. El local de control y, por último, un área multipropósito que ahora veremos. Bien, el almacenamiento de hidrógeno, en este caso, por limitaciones al final normativas, es un almacenamiento en forma gaseosa, con hasta 300 metros cúbicos, alrededor de 25 kilos de hidrógeno y un caudal máximo de 18 kilos. Esto en números, aplicando así números redondos con una pila de combustible tipo PEM, con un rendimiento aproximado del 50%, podríamos alimentar pila de combustible de hasta 300 kilovatios. La presión máxima de suministro de 15 bar es importante porque si la pila de combustible como tal, el stack, presiones de un bar y medio es suficiente. Pero cuando te vas a sistemas que ya vienen completos con su compresor, etcétera, hay fabricantes que llegan hasta 15 bar. Entonces nosotros no solamente queremos probar pilas de combustible, si mañana se presenta la oportunidad de probar un sistema y trabaja 12 bar, pues tener capacidad. Y al ser un almacenamiento relativamente pequeño, sí que era importante que pudiese ser continuo. Son 2 racks de botellas, de forma que mientras una está en stand-by, la otra suministra y se pueden ir intercambiando. Luego, en eso, muy interesante. El local de la pila, aquí tenemos una fotografía, es el corazón de la instalación, por supuesto, es donde va a estar la pila de combustible, objeto de estudio. Es un local de gran volumen porque no queríamos restringirlo y luego tener problemas de eso. Mañana se plantea de que llega un fabricante y te dice, no, quiero probar, pero el sistema, no quiero solo estar, pues que todo cupiese, etcétera. Es un local con protección contra incendios, lógicamente, y sí que tema de hidrógeno, lo que hablábamos antes, que nos da miedo. Pues, se ha diseñado de forma que tiene una certificación como zona ATES 2, N es de despreciable, ineligible en inglés. Entonces, contamos con todas las medidas de seguridad, no hay ningún problema. Podemos meter prácticamente cualquier equipo, no hace falta que sean equipos certificados ATES. Entonces, se ha hecho con mucho cuidado por este motivo. El sistema de gestión de hidrógeno, ahí sí que será en el propio local, aquí en esta pared, va a ir un armario donde van todos los reguladores, válvulas, etcétera. Ahí sí que todo será TER2, pero está encapsulado sin problema. Y aquí lo interesante son las temperaturas que manejamos. Podemos regular las temperaturas de 52 a 65 grados. ¿Por qué esto es importante? Porque al final las pilas de combustible tipo PEM trabajan alrededor de 60 a 65 grados, pero por supuesto lo que queremos es hacerles perrerías. Entonces tenemos la capacidad de bajar la temperatura, a ver qué pasa, subirla, etc. Estos además son parámetros que ahora mismo arrancamos aquí, pero que iremos ampliando poco a poco. Las presiones lo mismo, entre 2 y 15 bar, etc. Plataforma de movimientos. Hemos incorporado un hexápodo, una plataforma tipo Steward de 6 grados de libertad,
Y esta es la que nos va a permitir justamente eso, de qué ocurre con los movimientos cuando estamos en una embarcación, en un avión, si se mueve, si la ponemos en un plano inclinado, etcétera. ¿Qué ocurre cuando tenemos, pues eso, cuando tenemos problemas de, o sea, el barco saca la proa, cae, llegamos hasta una aceleración de un G. En estos equipos, además, es tan grande, es relativamente complejo encontrar estas aceleraciones, pero bueno, esta empresa francesa nos lo fabricó y lo tenemos abajo. Estas son las pruebas de cuando lo entregaron y está disponible. Una capacidad de carga de hasta 500 kilos. Esto ya es para, cuando hablamos de pila de combustible, los stack como tal, ahora tenemos este que sale aquí pequeñito, es de 40 kilovatios y no pesa más de 30 kilos. El stack es relativamente ligero, pero luego el sistema pesa mucho. Entonces tenemos hasta 500 kilos que nos da una gran flexibilidad. Sistemas auxiliares que, como he dicho, van en este área de aquí anexa. ¿Qué vamos a conseguir en la refrigeración, por ejemplo? Regular la temperatura entre 40 y 90 grados. Siempre hemos cuidado mucho esa capacidad de ser flexibles, porque no queremos quedarnos en las condiciones estándar, sino llevar la pila a condiciones extremas para justamente recabar datos, ver cómo opera y poder proponer mejoras. Lo mismo en el tratamiento de aire. Nos permite esos parámetros, por todo esto, controlarlo y ver el impacto. En la parte de electrónica, ahora mismo lo que partimos es de un diseño relativamente simple. Tenemos la pila en estudio y luego tenemos una carga electrónica. Tenemos una carga electrónica de Electroautomatic de Alemania, programable, la cual nos va a permitir programar cualquier ciclo de carga. Pues bueno, un ciclo de carga, pues eso, estamos saliendo de puerto, o estamos en un avión en despegue, o tenemos un blackout, lo que sea. Podemos programar lo que necesitemos. Y es muy interesante que esta pila de combustible además pila de combustible, estas cargas son regenerativas, lo cual quiere decir que la energía que le inyecta la pila de combustible no se desperdicia, se inyecta a la red de la escuela para que se pueda aprovechar. De hecho, tienen la eficiencia de la carga electrónica es del 96%. Entonces, estamos aprovechando todo, no perder nada y llevarlo todo. Con voltaje de 2000 voltios, corriente de 1000 amperios. Estos números, ¿por qué son importantes? Al final, las pilas de combustible, en función de su tamaño, trabajan en unos intervalos de voltajes e intensidades más o menos conocidos, pero lo que nos permite estos valores es cubrir prácticamente todo el rango que hay ahora mismo en el mercado de pilas de combustible tipo PEM. Pasando el local de control, todo el control va a estar centralizado en un local. De hecho, en el local de la pila de combustible, la puerta tiene un enclavamiento de forma que cuando está abierta, no todo el hidrógeno está cortado, todo está apagado. Cuando se cierre y se pueda funcionar, todo se controla desde aquí. Importante, estamos recogiendo múltiples señales con una capacidad de captura de datos muy alta. Entonces, eso nos va a permitir recabar datos de todas temperaturas, presiones, voltajes, etcétera, que es lo que luego vamos a tener que estudiar y para sacar conclusiones. Y por último, el espacio multipropósito, pues bueno, es una zona de taller, pero también sí que es una zona habilitada. Ahora mismo tenemos esa arquitectura, pila de combustible, carga electrónica, pero sí que vamos a atender en el medio plazo, ojalá fuese en el corto, incluir entre ambos elementos un sistema de control de potencia que nos permite incluir otros componentes, como son baterías, capacitores, motores diésel, o sea, lo que fuese, para estudiar realmente ya no solamente hibridaciones virtuales programadas en la carga electrónica, sino hibridaciones reales con elementos físicos. Entonces, pues se plantea utilizar este espacio. Entonces, este laboratorio, ¿de qué capacidades nos provee? Por un lado, nos va a permitir trabajar en el desarrollo de estrategias para embarcar pilas de combustible a bordo, para hacer hibridaciones. Al final hay mucha literatura que basada en, pues bueno, en modelos, etcétera, dice, bueno, pues una pila de combustible en un barco de este tamaño, la mejor forma sería que trabajase de esta manera.
Nosotros vamos a llevar eso a la práctica, vamos a ver cuáles son las consecuencias para la pila de combustible, etcétera. Nosotros tenemos nuestra propia pila de combustible, que es la que he enseñado ahí, de 40 kilovatios, pero podemos llegar ahora mismo hasta 90. Por otro lado, ¿qué nos va a permitir? Justamente trabajar en el desarrollo de esas pilas de combustible. Pues si un fabricante mañana dice, yo desarrollo pila de combustible, pero no soy man y no tengo ese banco para probarla. Pues nosotros sí tenemos ese banco para probarla y lo podemos hacer. Y además llevarle la pila a condiciones extremas y sacar todos esos datos. Técnicas, pues ahora mismo vamos a, pues de técnicas la más básica, de curva de polarización, hasta, y aquí todo lo que hay en gris con el asterisco, pues bueno, son técnicas que iremos incorporando poco a poco según vayamos, pues a base de ayudas, tenemos presupuesto incorporando. Pero sí que vamos a cubrir una serie de técnicas desde la básica hasta algunas como esta, del efecto de impurezas. Antes hablábamos del amoníaco, de que haya una parte por millón. Pues eso, del laboratorio capacitarlo para poder hacer esas cosas y del buen trabajo. Entonces, bueno, aquí sí que no me quiero detener, además ya vamos un poquito justos de tiempo. No me van a detener las técnicas. Curva de polarización es la básica, es básicamente sacar en cada punto, en los puntos de trabajo de la pila, de voltaje y de intensidad. Nos va a permitir, te permite realizar muchos diagnósticos y ver cómo está trabajando la pila y cómo se degrada. Ensayos de durabilidad, estos son ensayos pues, de muchas horas de trabajo. Perdón, que para pues eso de tener un aporte de hidrógeno continuo, pues muy interesante. Composición de gases. Aquí tenemos un cromatógrafo de gases que ya lo tenemos disponible del propio laboratorio. A la salida de la pila de combustible vamos a poder tomar muestras, llevarlas al cromatógrafo y ver si hay algún tipo de impureza, si esa pila de combustible que estamos estudiando de alguna forma se ha ido degradando y está generando impurezas. Eso ya lo podemos hacer. Esto es la técnica espectroscopía de impedancia electroquímica, muy importante, sobre todo para mi compañera Elena, que está ahí, que es electroquímica, que para todo el tema de estos catalizadores, etcétera, cómo está funcionando, pues una técnica muy importante. Control de corriente para ver comportamiento dinámico. Y nada, y estas son las futuras expansiones que poco a poco, ahora mismo tenemos un laboratorio capaz de probar la pila en movimiento con ciclos de potencia los que queramos, llegamos hasta 90 kilovatios, pero sí que queremos seguir avanzando. Podemos llegar hasta 270 kilovatios, más flexibilidad, ampliar esos rangos de temperaturas y presiones, ampliarlos mucho más. En el mundo aeronáutico, pues claro, en cuanto subes un poquito de altura, baja la temperatura, pues esas temperaturas de refrigeración, bajarlas mucho más y hacerle perrerías a la pila a ver qué pasa. Y muy importante para nosotros en el mundo naval el tema de la hibridación. Pues conseguir el laboratorio, eso, poner entre pila y cargas un sistema de gestión de potencia y ahí conectar otros elementos y ver cómo son las estrategias. Al final, mucho de cuando tú tienes distintos elementos generando energía es cuál es la forma más inteligente de utilizarlos para que sean más eficientes, para que se degraden lo menos posible, etcétera. Poder desarrollar todo eso. Instalaciones similares en el mundo. Sí que es verdad, no están todas las que son, hay más. De hecho, en el caso de España somos un poco privilegiados porque tenemos el Centro Nacional del Hidrógeno. CIDAU también está en desarrollo la de CIDAU. Tenemos otra aquí está en Países Bajos, pero no hay, si las hay, tampoco se publicitan mucho. En Estados Unidos, por supuesto, pues la NASA tiene una que es una maravilla, aunque está hasta con potencias a partir de 125 kilovatios. Hay otra para automoción, pero solamente tiene esas dos. No hemos encontrado más noticias ni literatura sobre esta. En China, desde el 2023. Entonces, no hay muchas instalaciones de este tipo y en ese sentido, esta instalación sí que nos pone en una posición privilegiada para estar en la punta de lanza en el desarrollo de estas tecnologías y seguir avanzando. Y para terminar ya, simplemente esta instalación, por supuesto, ni esto no es de Epicogima, no es de la ESIN, no es de la UPM, esto es algo que hemos pagado con nuestros impuestos al final
que está disponible para todo el mundo que necesite y quiera colaborar, pues nosotros la ponemos a disposición de todo el mundo. Luego, por favor, todo el que tenga interés, por supuesto, pues que nos contacte. Como esto es un proyecto europeo, no tengo que agradecer sí o sí a la Unión Europea, bueno, los entes, pero me reitero en mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a la escuela y a la universidad en este caso. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Antonio. Nada. Para empezar, es una gran satisfacción saber que tenemos un laboratorio. No hay muchos, y además aquí, y creo que el director se involucró mucho en conseguirlo. Dale también las gracias al grupo Cocoima, a Teresa, y poco más. Si queréis, hacemos un brevísimo turno de preguntas, y entonces lo que os diría es, ¿hay micrófonos? Claro. Bueno, entonces, levantarse, decir uno quién es, hacer una pregunta, que sea corta y que vaya dirigida a una persona concreta. Yo quería hacer una pregunta Sí, por favor. a Fabián Plaza. Juan Álvarez, Head of Engineering, director general, estamos en pilas de combustible. Bueno, pues yo tenía una pregunta que no me ha quedado claro. En cuanto a la síntesis que está desarrollando, entiendo que puede ser la producción intermitente, que puede ser dado el tamaño, y que puede perfectamente hibриdarse con sistemas de generación, digamos, solar o fotovoltaica o lo que sea, ¿no? Y luego, esa es una pregunta. La segunda pregunta es, entiendo que el combustible sólido es a qué condiciones operativas funciona, es decir, presiones, temperaturas, es bombeable. Nada más. Es que no me ha quedado claro de su presentación. Bien. Bueno, respecto a la síntesis, precisamente una de las ventajas es que la planta se para en 1 hora. De hecho, está especificado en el proyecto que se tiene que parar en 1 hora y volver a arrancar. Esto las hace muy adaptables precisamente a la naturaleza renovable, como son la solar y eólica, y ponerla justo al lado, no le falta ni punto de interconexión de la LED. Y además permite funcionar sin grandes almacenamientos de hidrógeno, con un problema que es la carbón. No tengas, esa no se puede parar, no se puede parar, y cuando decimos no se puede parar, que no se puede parar, o sea que se tarda bastante tiempo y después en rearrancar, por lo cual implica grandes depósitos de hidrógeno. Y respecto al combustible, realmente es un combustible, lo llamamos así, SAF, Solid Safe, más bien de seguro, combustible de estado sólido. Realmente, en todo su estado, es estable, y solo cuando lo metemos en un depósito y jugando con la presión, provocando una depresión y subiendo un poco la temperatura, es cuando se extrae el amoníaco puro. Y además es amoníaco puro, no hay nada más. O sea, el resto del material son sales, de hecho son sales marinas, totalmente compatibles con el mar. Antes no he dicho que es totalmente inerte si se cae al agua. O sea, es una sorpresa también. ¿Qué pasa si se cae todo eso al agua, cargado de amoníaco? Bueno, pues no lo suelta tan lentamente, porque es insoluble, que si lo echara en un vaso, pues me cuesta detectar aumentos del pH, que es como se ve si eso está soltando amoníaco. Entonces, el material es inerte y no contamina y no se contamina. Al final, a muy largo plazo, porque poco a poco puede ir saliendo, en años, lo que queda es una sal marina base, o varias sales marinas base, sobre todo de cloruros, determinante de magnesio, manganeso también, en fin, hay totalmente compatible. Y la sorpresa, porque pensábamos que lo que teníamos que proteger especialmente, es que si se cae al agua, no libera. Eso es un tema que estamos certificando, lógicamente, con las entidades certificadoras. No solamente eso, sino la resistencia a la llama, no arde,
no propaga fuego, por supuesto, si no arde, y resistencia a la llama directa, y sobre todo ese que nos interesaba mucho, que es qué pasa si se cae el agua, que se certifique que efectivamente eso no contamina. Lo puedo meter en un tanque estructural de un barco sin ningún tipo de requisito estructural. Totalmente, como si se quiere almacenar el saco y luego después en el tanque donde se vaya a extraer, sí hay unos pequeños calefactores con control de temperatura y un sistema de extracción que provoca un compresor al revés, por así decirlo, que provoca una depresión y a partir de ella se extrae. Entonces el almacenamiento desde sacos a barriles sin cerrar, o sea, abiertos, y la utilización ya en un depósito específico donde se controla la temperatura y la presión. ¿Alguna otra pregunta? Alfredo. Alfredo Pardo, presidente del INE, ingeniero naval. La pregunta mía era para el representante de CEPSA. Perdón, sigo llamando CEPSA, estoy 25 años de allí y no me acostumbro a lo nuevo. No, era una pregunta dirigida. Se ha publicado en Expansión el día 9 de diciembre, muy recientemente, creo que la noticia proviene de Japón, el fracaso de un gran plan de transporte desde Australia a Japón de hidrógeno líquido. ¿Estás al corriente de ello y quieres decirnos algo? Porque aquí dice que es antieconómico y bueno, ya lo sabes y lo quieres contar. Sí, nosotros a la hora, estos dos proyectos son 2 gigavatios. O sea, 1 gigavatio en Huelva y otro gigavatio en Algeciras, eso para el 2030. A la hora de mirar todo esto y sobre todo orientado al combustible marítimo, nos están llegando inputs de todos los lados, un poco lo que contaba Fernando. Oye, hidrógeno líquido, etcétera. Al final todo esto, el único driver que hay es la demanda. Es decir, si hay demanda y suficiente masa crítica para generar economías de escala, podría ser cualquier cosa. A día de hoy, el hidrógeno líquido no sale por nosotros, en nuestro caso, con la demanda potencial que podríamos tener. No sale. Está ocurriendo, pues efectivamente, que hay proyectos que se caen, etcétera. Hay mucho... el hidrógeno, parece que había una burbuja con el hidrógeno que se está desinflando. No es el caso como lo vemos nosotros. Lo que sí es verdad es que hay proyectos, como comentaba, tienen todas las condiciones para que sea un proyecto viable, porque hacerlo en medio de la nada, por poner un electrolizador cuando no tienes una conexión a la red, etcétera, dice, oiga, yo me puedo poner a producir aquí en Chinchilla de la Sierra. Y dices, vale, ¿y con eso qué haces? Entonces, el proyecto tiene que tener una robustez de qué alimentación va a tener, qué capacidad va a tener de producir en continuo y todo. Entonces, no es raro que vayan ocurriendo estas cosas de se dijo A y resulta que A no ocurre al final. Una última pregunta. Bueno, pues agradeciendo otra vez a los conferenciantes, agradeciendo a la escuela que nos deja este sitio, que también nos deja abajo en la Sala del Carmen para una copa, pues como siempre.